se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Hay complicidades. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. A decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Y resulta que estamos aquí, en Culiacán, pues de una vez vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua. Tocó la casualidad que el día que sé que me fui, pues ocurrió. Tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho. Él dio su explicación de frente, directo, y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa. Being said, the idea that the American government would include the Mexican government in any kind of American legal decision negotiation is absurd when you take into account General Cienfuegos and his case. As you all remember, because it wasn't that long ago, he was probably the most important Mexican ever to be indicted in the United States, and he was indicted for, among other things, for working with the cartels and protecting them from being charged. The Mexican government, after Cienfuegos was charged and arrested here, insisted that it be returned and said that they would try him themselves in a Mexican court. And he was then returned to Mexico, and immediately he was exonerated. Bueno, primero está por emitir, sobre todo por las declaraciones del abogado, primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial, y también hay que decir, porque es fundamental, uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos. Por cierto que ya se puso la demanda, la Consejería Jurídica. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, usted escuchó y vio el intro y podemos apreciar que, bueno, la dinámica en la narrativa de lo que es la presidenta, de lo que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bueno, pues ellos simple y sencillamente se ajustan a un guión, y ese guión tiene que ver con la verdad histórica de ellos. Ellos viven en una realidad. La gente en México, por no decir el pueblo, porque cuando se llena uno la boca de pueblo, pues casi siempre, si es político, tiene que ver con el grupo político que ellos dominan. Pero en este sentido, pues el pueblo, la ciudadanía en México, en Sinaloa, vive una realidad totalmente diferente. El viernes pasado, el presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, pues se presentó ante una corte en Illinois, en Chicago, a declararse culpable de todos los cargos que le imputan el gobierno de Estados Unidos referente al narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y algunas otras situaciones. Él se declara culpable para buscar un arreglo y en ese arreglo poder servir de una especie de narrador, de testigo, de vocero de lo que sucede en el narcotráfico en nuestro país, pero también de todas estas redes de complicidades en nuestro país. Por supuesto, no necesitamos que un abogado estadounidense nos diga que nosotros vivimos en una cleptocracia. México vive en una cleptocracia. Los gobiernos son los primeros en corromperse, los primeros en enriquecerse sus
políticos, sus servidores públicos, basan su, digamos, su mandato en enriquecerse y eso lo vemos abiertamente, nadie esconde absolutamente nada. Ese es el tema y para ello les presento a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza, Los saludo con mucho gusto, compañeros y personas que nos acompañan. Abel Jacobo Miller, ¿Qué tal? Buenas tardes. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarlos a todos. Bueno, pues dice el expresidente y lo dijo abiertamente, yo ordené que se detuviera ese operativo y que liberaran al presunto narcotraficante, en ese caso, a Ovidio Guzmán, aquel 19 fatídico. Después, dice 17 de Claudia octubre. Sheinbaum en el sentido de cómo ve ella esta realidad, tanto política como grupal, que el pueblo es el que apoya a Rubén Rocha Moya. Dice, tiene una enorme popularidad en Sinaloa. Eso es lo que dice Claudia Sheinbaum. Y podemos llevarnos todas estas narrativas en un contexto de dos visiones totalmente diferentes, pero lo más importante es lo que se desprende de lo que está viviendo este delincuente en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, al empezar a hablar y a relacionar unas cosas con otras. Más allá de él, quien ahorita está totalmente metido en un enfrentamiento es su abogado de apellido Lichman con la presidenta, y la presidenta ha creado todo tipo de situaciones. Una de ellas dice que lo va a demandar o que ya lo está demandando pues la presidencia en el ramo jurídico, en donde dice que, bueno, que la están ofendiendo, que no están cumpliendo para ella con una objetividad. Y el abogado simple y sencillamente dice que pues la presidenta es la vocera y la protectora de todos estos grupos de narcotraficantes. Hay que aclarar una cosa nada más. El abogado en Estados Unidos está diciendo todo esto, sus declaraciones las hace en territorio estadounidense, bajo las leyes estadounidenses, en el sentido de la libertad de expresión, en el sentido de lo que ordena toda esta normatividad jurídica, y no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno mexicano. En cambio, la presidenta en ese, digamos, pleito que se está metiendo, pues simple y sencillamente está enfrentando a un ciudadano de otro país y se está enredando en todo este mar de acusaciones. Esta es la situación y más allá de ella, bueno, pues están los hechos y los hechos hablan de que la cleptocracia en México, pues no nada más es de Andrés Manuel, viene desde mucho más atrás, pero con Andrés Manuel López Obrador se hizo obvia esta colusión, dar rienda suelta a los cárteles, a la delincuencia de todo tipo, la corrupción en Dos Bocas, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el Tren Maya, las medicinas. Es decir, si vamos a numerarlas, hay muchísimo, pero muchísimo de qué hablar, a pesar de que lo quiera esconder el gobierno mexicano, pues las evidencias saltan por todos lados, Ricardo. Sí, creo yo que cada día aumenta esa situación de tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum como copresidente de México, en donde la presidenta no ha podido desligarse del anterior presidente, precisamente porque él fue el que la puso. Pues hay compromisos todavía que ella no ha podido y no ha querido romper. Es el asesor principal de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Muy mal asesor, porque yo no le veo yo razón alguna de que una presidenta de la República se ponga a pelear con un abogado de otro país y que esté señalando de que lo va a demandar por difamación.
cuando sabemos los abogados que ese juicio debería de tramitarse en los Estados Unidos. Y creo yo que si el abogado está hablando es porque tiene elementos. Oye, Ricardo, Entonces, pero nada más una pregunta. ¿Esa dime. tipicidad de lo que dices por lo que lo están señalando existe en México? ¿O ya no existe esa situación? El La delito de... difamación, De difamación, no, exacto. la difamación ya no existe como delito, ¿no? En este caso, cuando alguien se siente dañado por las expresiones de otra persona, pues acude a la demanda de daño moral. Pero en este caso dice la presidenta que lo va a demandar por difamación, cuando ese delito simplemente no existe en México. Pero además, si se hubiese cometido un delito, pues se cometió en Estados Unidos y México no tiene atribuciones de investigar ni de castigar delitos que se cometan en los Estados Unidos. Yo digo que pues, la presidenta, esa disposición que tiene de discutir con cualquiera, pues lo debería de hacer con su homólogo, ¿no? Con el presidente de Estados Unidos, que es el que está imponiendo ahorita las reglas de gobierno. Ya ven que acaba de imponer algo que a los sinaloenses nos afecta bastante, que son casi el 20% de aranceles en la importación de tomate, porque Sinaloa es el principal exportador de tomate a los Estados Unidos. Ahí ya no se afectó a Sinaloa, pero la presidenta no hace ninguna referencia a qué va a hacer para defendernos de esa medida arancelaria que tomó Donald Trump. Eso es lo que debería estar haciendo. Si hay un abogado que debiera de estar hablando en defensa de México, no de la presidenta, en defensa de México, pues es el abogado de México, ¿no? Que viene siendo el doctor Alejandro Germanero, el procurador general de la República. A él es el que le compete como abogado de la nación estar defendiendo. También le compete al secretario de Economía, a Marcelo Ebrard, le compete estar defendiendo a México del tema de los aranceles que está imponiendo Trump. Pero vemos cómo la presidenta quiere estar en todo, igual que López Obrador. Eso es lo que está haciendo la presidenta. Pero lo malo es que, o sea, la parte mala es que lo está haciendo pésimamente, pues. No hay algo que haga la presidenta que salga victoriosa. Siempre sale mal, pues. Entonces, yo creo que es, para mucha gente quizás esto no tenga importancia, pero vean, ahí está. Nada más que alguien que sepa de economía nos saque las cuentas, cuánto estamos perdiendo en Sinaloa y en México, ahorita nada más por los aranceles al tomate. Entonces, nada más con eso, que se pongan a pensar. Y yo creo que pues, Claudia Sheinbaum saldría victoriosa de este tipo de confrontaciones, pues entregando a aquellos que Estados Unidos ya los tienen listados de que son políticos que tienen fuertes relaciones con el crimen organizado. Y uno de ellos es sin duda, a nivel nacional, pues es López Obrador, es el jefe de jefes. Y en Sinaloa, pues es Rubén Rocha Moya. Entonces, yo creo que las cosas entre Estados Unidos y México cambiarían si Claudia Sheinbaum entregara a Andrés Manuel López Obrador y a Rubén Rocha Moya. En ese aspecto que dice Ricardo, lo del tomate, los aranceles, se hablan de 50,000 empleos perdidos. Y en este sentido, Abel, está López Obrador, está Rocha, pero también está Adán Augusto López, que Hernán Bermúdez, que fue su secretario de Seguridad Pública cuando él era gobernador, ahora abiertamente se le busca, hay una circular ahí de que se le busca porque está prófugo de la justicia y este individuo, pues se supone que era líder de un brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, llamado La Barredora. Ahora La Barredora es quien domina todo lo que es el tráfico de inmigrantes, del huachicol, el narcotráfico, el cobro de piso, es decir, así como el cártel Jalisco Nueva Generación fue un apéndice del cártel de Sinaloa cuando Nacho Coronel se fue a Jalisco, así este individuo, Hernán Bermúdez, operó La Barredora y ahora es uno de los cárteles del sureste o del sur, porque abarcan no nada más el sureste, sino también el suroeste, que es poderosísimo y en este aspecto
no hay absolutamente ninguna crítica. Digo, debería de haber investigación, pero no hay ninguna crítica de la presidenta hacia este funcionario, Adán Augusto López Abel. Pues mira, lo que yo he notado es que realmente las mañaneras son una pérdida de tiempo, ¿no? Porque se utilizan para, de alguna forma, sacar temas irrelevantes o distractores o de pleitos inútiles con otros, otros personajes de la política, incluido este abogado de Estados Unidos. Cuando aquí en México hay temas mucho más importantes que se deben estar tratando en esa mañanera, como cuáles, por ejemplo, los millones de litros de huachicol que se han encontrado, ¿verdad? Y que curiosamente no hay ningún detenido. Entonces, ¿quién mueve esos millones de litros de combustible? O sea, en pipas, en barcos, o sea, ¿Y a ese dónde es un se tema, van? Una vez claro, depositados, ¿a dónde se van? claro, ese es un tema que no lo toca, pues, o que le molesta a la presidenta cuando se toca. En el tema de Adán Augusto, pues mira, hay que recordar que todos los miembros de Morena casi metían a fuego lento a Calderón con el tema de García Luna y decían que cómo es posible que Calderón no supiera lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. Pues la misma pregunta se deberían de hacer ellos. ¿Cómo es posible que Adán Augusto no supiera lo que hacía su secretario de Seguridad Pública? ¿No? Adán Augusto ya salió a deslindarse, a decir que a ese secretario lo recomendó el hermano de AMLO, ¿no? Fíjate nomás. Fíjate, yo creo que todos los que buscábamos un cambio en este país, que estábamos hartos del PRI y del PAN, y sobre todo del PRI de Peña Nieto, cuando se le otorgó el voto de confianza a este señor, nosotros teníamos una leve esperanza, ¿no? De que de verdad fueran el cambio, que cuando hubiera un combate a la corrupción no importaran los colores, que tú metieras al tambo a PRI, PAN, incluso los mismos miembros de tu partido, incluyendo los de Morena. Pero no, aquí estamos viendo que es todo lo contrario, ¿no? Ellos se protegen como una secta, no puedes tocar a nadie de sus miembros. Te estoy hablando de un Rocha que es indefendible por donde lo busques, a un Américo Villarreal, a un Alfonso Durazo, o sea, son totalmente indefendibles esos gobernadores y sin embargo la presidenta viene y los arropa. Entonces, eso va provocando pues un descontento, un malestar en los ciudadanos que ni siquiera somos partidarios de un partido en especial, ¿verdad? Y que buscamos de alguna forma pues querer levantar la voz, cabrón, porque hasta ahorita es lo único que tenemos, ¿no? Levantar la voz y ya nos están acotando ese derecho, ¿no? Oye, Abel, ¿tú crees que haya sido, digamos, un descuido esto de que la presentación o con el juez allá en Illinois de este narcotraficante Ovidio Guzmán fuera el viernes 11 y ese mismo día viniera la presidenta a Sinaloa a hacer cualquier cosa, un hospital o lo que sea, ¿no? Pero estar en Sinaloa cuando Ovidio Guzmán se declara culpable y por lo tanto busca un arreglo ahí de ser testigo colaborador o protegido y se le haya pasado la agenda o tenía que venir en persona a ver a alguien o a decir algo. No, pues vino a darle el espaldarazo a Rocha, ¿no? O sea, porque realmente para lo que vino a inaugurar un área del hospital, pues en realidad podía haber mandado al secretario de salud para eso. O sea, no era necesario que ella viniera. Y casi fue de entrada por salida, ¿no? O sea, realmente fue venir a decir, ¿sabes qué? Aquí estamos apoyando desde la presidencia a este gobernador. No lo vamos a mover. Así es que hagan lo que hagan, no lo vamos a mover. Independientemente de lo que hable aquel señor allá en Estados Unidos, ¿no? Aldo, dijo la presidenta, no tenemos contubernios de complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México. Otra vez, el pueblo Es que es su pueblo, pues, o sea, el pueblo que el pueblo de México al pueblo de México de Morena, cuando estamos viendo lo del huachicol, millones y millones, buques enteros y refinerías y no se encuentra absolutamente a nadie como culpable, cuando sabemos que
el culpable principal, como lo dijo también Ricardo, es Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo en Pemex, quienes estuvieron en la Secretaría del Bienestar, en la Comisión Federal de Electricidad, en Segalmex. O sea, sabemos quiénes dirigían todo esto, pero para la presidenta dice, no tenemos colusión ni complicidad con nadie y el pueblo de México lo sabe. Ahorita que estaban mencionando, nada más quiero dejar ahí un datito porque lo que dijo este Ebrard no es un arancel, ¿no? Ahora se llaman cuotas compensatorias. Es como los sobres de aportaciones, ¿no? O sea, no son aranceles, son cuotas compensatorias. Bueno, habiendo dicho eso, pues ahí está el dato, ¿no? Hay también por ahí una declaración del director del Infonavit, que antes era el secretario de Pemex, que también se lavó las manos, dijo, no, yo ahorita soy secretario, el director del Infonavit, ahorita no me pregunten absolutamente nada de Pemex. Creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ya lo he dicho yo en algunas otras mesas de análisis, que la frase esa con la que empezó su gobierno, con la que todos, lo voy a decir literal, tal cual como dicen aquí, nos cagamos de la risa, que fue con la de me canso ganso. Creo que fue un parteaguas para saber lo que venía a raíz de ese sexenio, ¿no? Y creo que también hay otra frase que dijo Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno, en frente de elementos de la Guardia Nacional que estaban bajo capacitación, donde les dice que los delincuentes tienen derechos humanos, ¿no? Entonces, incluso lo dijo hasta en una mañanera de él. Y está claro que todo este contubernio, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que no tenían, pues es solamente alguien a su pueblo, al pueblo de que ellos tienen controlados, pues se lo pueden creer y yo creo que ni se lo creen ellos, ¿no? Porque saben que estos contubiernos han existido desde tiempo atrás, ¿no? Se ha sabido que con otros expresidentes también ha habido este tipo de roces. Es un hecho, Ricardo, que se viven dos Méxicos distintos desde la óptica de los gobernantes y desde la óptica de nosotros los ciudadanos. Vehículos robados hasta el momento van casi 6,000, homicidios o bueno, asesinatos, casi 1,700, empleos perdidos, casi 15,000 y 1,800 más, casi 2,000 negocios cerrados. Esa es la estadística que tenemos aquí en Sinaloa y sigue sumando. Ante eso, el discurso que vienen a dar tanto el presidente o que da el secretario de gobierno Rocha, en donde se sigue trabajando, estamos en una situación en la cual vamos a mejorar empleos, vamos a mejorar actividad económica, vamos a hacer todo esto, pero la situación se sigue yendo a un pozo que parece no tener fin ni tener límite en tanto la narrativa como el desplome de todo esto, la economía, la seguridad y todo esto, Ricardo. Mira, quiero recordarles aquel momento cuando Andrés Manuel López Obrador, según él de manera muy valiente, muy clara, dice, yo ordené que fuera liberada esa persona y luego daba la explicación que era para evitar la violencia y alguna vez lo dijo también, que si cuántas personas hubieran caído, hubieran perdido la vida si él no hubiera dado la orden de que liberaran a esa persona. Entonces decían que 200 personas hubieran perdido la vida. Pues vean ahora los resultados. Miles de personas muertas, miles de personas desaparecidas, miles de vehículos robados, miles de empresas que cierran, empleos. O sea, ahorita podemos valorar nosotros los mexicanos y los sinaloenses, podemos valorar y decir, fue correcta la decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador de ordenar la liberación de esa persona, pero además, si nosotros viviéramos en un país verdaderamente democrático, donde se respetara la división de poderes, en ese momento que Andrés Manuel López Obrador dio esa conferencia de prensa, hubiera sido separado del cargo. ¿Por qué? Porque él está dando una orden que no le corresponde. Nadie puede dar una orden. Había jueces
que tenía la orden de detenerlo para mandarlo a Estados Unidos. Entonces, el único que podía decir suéltenlo es Estados Unidos, porque es el que ordenó que lo detuvieran, fue el que pidió que lo detuvieran. Pues Andrés Manuel López Obrador, violando la Constitución, violando tratados internacionales, ejerciendo indebidamente sus funciones, ordenó la liberación y no pasó nada. Ellos saben perfectamente cuando vienen y dicen que todo está bien, cuando dice Morena que la estrategia de seguridad está dando frutos, pues ¿dónde están los frutos? Los frutos que vemos a diario son puros homicidios, puros, o sea, puras desgracias para Sinaloa, pues entonces, y bien dice que no tienen nexos con el crimen organizado, que no son corruptos, ¿cómo no? Pues si salieron mucho más corruptos que los gobiernos anteriores. Nos engañaron, sí, nos engañaron, porque teníamos ganas nosotros de que de verdad tuviéramos un país con un gobierno que acabara con la corrupción, que acabara con esos vicios que había. Pero ahorita donde pongan la mano, si la pones en PM, Comisión Federal de Electricidad, Segalmex, donde pongan la mano hay corrupción. Y lo que le da coraje al mexicano es que lo niegan teniéndolo en la cara, pues. Entonces, aquí en Sinaloa, la verdad, el sinaloense se quedó muy decepcionado. Nos quedamos muy decepcionados de la visita de la presidenta. Porque cuando hay una crisis, por ejemplo, yo recuerdo unas pláticas con capitanes de marina que dicen que cuando hay una crisis en el mar, se requiere un golpe de timón. Un golpe de timón es un cambio de rumbo, pues salir de la tormenta y tomar el rumbo correcto que te salve. Pero aquí yo esperaba, sinceramente lo pensé yo, ahora que venía la presidenta, ojalá venga y dé un golpe de timón y se lleve a Rocha, si dice que es muy bueno, que lo reparta porque se lo lleve ya con ella y que viniera y nos dejara a nosotros con una esperanza de que un nuevo gobernador, aunque sería de los mismos, pero que llegara un nuevo gobernador y participara de otra manera en la solución de esta crisis que tenemos. Pero no fue así. Vino y se burló de nosotros, vino y nos dijo todo lo contrario de lo que esperábamos y nos quedamos peor. No, nada más se fue y ya está otra vez la violencia, todo lo que da. Estuvo bueno su español. Es un hecho, Abel, que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se hablaba de colusión con el crimen organizado, con el narcotráfico y principalmente con el cártel de Sinaloa. Vino 20 veces a Badiraguato, a Dios sabe qué, pero bueno, cuando se hablaba de eso a nivel nacional y a nivel internacional, el segundo que salía a flote era Rubén Rocha Moya. Ahora hablan de la presidenta como esta vocera del crimen organizado, esta colusión que hay, esta cleptocracia que hay. Inmediatamente sale en segundo lugar Rubén Rocha Moya. Es decir, ante eso, quieran ocultarlo, quieran taparlo. El hecho es de que a pesar de que tienes un delincuente, bueno, pues lo sostienes más allá de todo lo que puedas decir. Sí, no, pues hay mucho compromiso, ¿no? Y seguramente son económicos. Entonces, por eso mantiene a este gobernador como mantiene a los otros gobernadores. Fíjate, ella en vez de salir a pelearse con el abogado porque la llamó como interlocutora de narcotraficantes, creo yo que le faltó una asesoría pues más profesional a la presidenta. Ella tenía que haber salido a decir que en su gobierno, si hay pruebas de parte de Estados Unidos, no se iba a proteger a nadie, independientemente si fueran miembros de Morena. Yo creo que eso hasta hubiera mandado un mensaje tanto positivo como aquí a México como para los Estados Unidos. Pero no, le dio por salir a pelear y decir que no, que aquí primero me demuestras quién está metido y que todo está descalificado de antemano y todos los de Morena somos una chingonería de gente pura, limpia. O sea, la verdad, llevamos 7 años de gobiernos fallidos, ¿no? Son los 6 de AMLO y lo que lleva ya la presidenta. Y el tema de la seguridad es el tema más grave. Lo estamos viendo todos los días nosotros, no solo aquí en Sinaloa, lo vemos en cualquier parte del territorio. Y súmale que estos señores se adueñaron de todas las instituciones,
¿no? Y que ya están empezando a callar a las voces disidentes. Entonces, ¿a dónde vamos? Es la pregunta. 2027 yo creo que es la última oportunidad que vamos a tener nosotros, 2027 y 2030, de poder votar para poder sacar a esta gente. Después de eso ya no vamos a poder. Poder votar si es que todavía existe el INE y no es la Secretaría de Gobernación la que va a hacer estos comicios. Es decir, también hay un paso apresuradísimo por parte del gobierno federal para terminar de destruir lo que es el Instituto Nacional Electoral. Parte. Sí, no, y justo ahorita que estaba buscando el nombre de la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, porque interpuso a raíz de cuando era candidata, por ahí una ciudadana publicó algo que ni fue en contra de ella, incluso metió una demanda y durante 30 días tiene que poner en redes sociales dato protegido, o sea, porque ni siquiera le dice su nombre, dato protegido, una disculpa pública a raíz de lo que es, ¿no? Entonces, y le dicen, por qué no lo dejas de hacer? Simplemente porque si lo dejo de hacer, el SAT me embarga todo, dice, o sea, ese es la, ¿cómo se llama? Se me olvidó el El nombre. tamaño de la censura. Así es, tamaño de la censura y esta facilidad que tenemos para decir las cosas. Ahí está el otro caso de Laida Sansores, que ya le puso una infracción a un periodista para que cada que publique algo lo tiene que pasar por un filtro de alguien de su gobierno para que lo pueda publicar. Entonces, creo que este gobierno de verdad es que sí tiene el hilo está así súper, súper delgadito en cuanto a que puedan decir algo mal de ellos, porque, pues, digo, no, desde Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras también era un cerillito, ¿no? Nada más le reclamabas algo y pum, de volada te pegaba unos revires, ¿no? Y es exactamente lo mismo con la presidenta Claudia Sheinbaum ahorita en las mañanas, que pues ya ahora sí cualquier pregunta que le hagan y en todos lados, pues les molesta, ¿no? Ha habido, por ejemplo, los fines de semana que ha estado saliendo algunas giras. Por ejemplo, cuando vino a Culiacán, todas las cartulinas que había tenían la misma letra, ¿no? Y creo que yo creo que terminaban el evento, las juntaban y se las llevaban al próximo evento donde tuvieran en algún lugar, ¿no? Pero también están las otras partes. ¿Y quiénes son? Que son los que están en el IMSS Bienestar, que esas personas que están en salud, que han tenido un peregrinar después de el fracaso del INSABI, de que ahora los absorbió el IMSS Bienestar, pues ahí están en el limbo. ¿Por qué? Porque le desconocieron sus prestaciones, sus bonos, etcétera. Entonces, ahora todas esas personas pues están en contra de lo que es el IMSS Bienestar. Pero bueno, la presidenta dijo, sí, sí, les vamos a ayudar. Y creo que ese es el mensaje claro que manda Morena, ¿no? El, el dar a tole con el dedo y nada más como que seguirles el rollo a todo. Y pues en cuestiones de asuntos internacionales, como bien dijeron, pues las cosas son en Estados Unidos, no aquí, pues para allá que se vaya a echar el pleito, que mande algunos gobernadores en representación a ver quién se anima a ir. Estamos llegando al final de este programa, por supuesto. Ante las evidencias, yo creo que puedes gastar la saliva que quieras, pero pues ahí está la evidencia. El argumento está en la evidencia y cada vez que se diga que, bueno, el pueblo quiere muchísimo a un gobernador como Rubén Rocha Moya, ahí están las evidencias. Cuando se diga que hay un desfalco a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, o que el huachicol está desbordando, ahí están las evidencias y por supuesto ante las evidencias no hay argumento que valga. Estamos llegando al final de este programa. Gracias por acompañarnos, cuídese mucho. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.